Yeah, chavales, buenas, 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 ¿cómo estamos? Aquí lo tenemos. Y arrancamos, arrancamos aquí. Wow, 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 esto va subiendo rápido la lista, de gente hoy, rápido. Mira, mira, venga, 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 que os engancháis, venga, venga, que se corta, que se corta. La misma sensación que las carreras de carretera, que se corta, meteros a rueda, que si no os metéis a rueda perdemos el pelotón. Y de situaciones de estas, el invitado de hoy nos puede hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo. El que se corta el pelotón. Porque vamos a hablar con un auténtico crack de las clásicas, considerado el mejor español en la historia de los clasicómanos del adoquín. Hubo Miquel Poblet en la historia, que tocaba un poco todos los palos, pero el invitado de hoy lo superó con creces y es considerado a día de hoy el mejor clasicómano del adoquín que hemos tenido en España. Así que a ver qué nos explica y sobre todo también un poco sus inquietudes. Sobre todo vais a descubrir a un Juan Antonio Flecha, muy especial, con muchas inquietudes paralelas al ciclismo. Un tío muy metódico en el ciclismo, pero también fuera del ciclismo. Y las inquietudes que tiene, sus aficiones, su manera de ver la vida y sobre todo, quién le enseñó a entender ese ciclismo que a todos nos cautivó y que en España nos estilaba, un ciclismo de clásicas del norte, y que ya hablamos con Óscar Freire, que también nos explicó muchísimas cosas, pero quiero que nos explique pues a Juan Antonio Flecha, que nos explique un poco quién le inculcó esa inquietud al adoquín y al ciclismo de machos, al ciclismo del norte, el ciclismo del duro. Vamos a hablar con él. Mira, ya lo tenemos por aquí suelto, a ver qué se explica. Le vamos a pedir, el tío hace surf. Vamos a pedirle si ha salido a hacer surf o cosita hoy. Va, vamos a pedírselo. Uy, 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 qué nervios, qué nervios. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Kaiser? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juato? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien. Se me hace raro hablar en español contigo, pero bueno. Porque siempre hemos hablado en catalán. Sí, es Siempre, vital, es espera. vital. Ahora. A ver, espera, Ahí que estamos está. girando aquí imágenes. Ahí está, ahora. Es que Ahí está. no. Ahora. Venga, bien, que no Ahora, se caiga, ¿eh? creo que tienes que bajar un poquito el volumen porque se duplica el sonido. Un poquitín solo, a lo mejor. Ahora, ¿me oyes a Ahora, mí? ahora bien. Sí, sí, se mete en el micro. Ahora sí. Ah, vale. Yo creo que se oye bien ahora. Espérate, espérate, que cojo un cojín. Espera. Yeah. Mira, mira qué paisajito tiene. Ahora ya está. ¿Hace buen tiempo por ahí o no? Sí. Sí. Aquí no tenemos pishapins como hay en la Cerdaña, pero bueno, tenemos el No, Valle Obregat está bien, hay Subarus ya pensando, Fíjate. ya la tranquilidad que había ya se nos ha escapado. Escucha, no tenéis pishapins, pero tenéis pinos de playa, que bueno, que también sirven para mearlos, Pishapins de playa. Ya ves, Los pinos de playa estos con cresta, con sí, cornisa. Escucha el una cosa, Mediterráneo. ¿este es tu famoso estudio de tus vídeos YouTube y tal, que nos tienes acostumbrados o no? No, estudio no, Bueno, ahora los estudio. hago fuera. He hecho algún vídeo aquí arriba, pero bueno, porque como ves, pues la ventana esa tiene esos Sí. marcos y bueno, queda bien, ¿no? Que esté marcado. Si estoy aquí, pues me parte, ¿no? No sé, siempre está bien en el fondo, pero bueno, no tengo estudio porque un estudio pues implicaría un montón de cosas, implicaría ciertas luces, sonido y tal. Entonces, bueno, como ya no tengo ni idea de montar un estudio, porque no he hecho nunca trabajo de estudio, o sea, todo lo que he hecho ha sido más en exterior, pues ahora que puedo aprovecho y lo hago fuera. Lo que pasa es que, claro, si hay obras, de repente, pero bueno, es YouTube, ¿no? Todo vale. Todo, vale, todo suma. No, Exacto. me refiero un poco a lo que nos estás teniendo acostumbrado últimamente. Yo creo que con el confinamiento se te ha potenciado esa vena más creativa, más media creator, ¿no? Y bueno, pues últimamente te veíamos ahí editando cosillas y luego las colgabas, o sea que me imaginaba que era aquí. Pero, oye, ¿cómo has llevado el confinamiento por eso? ¿Bien o qué? Tú que eres así inquieto Sí, y eres inquieto, te mola tocar el agua, te mola salir con el skate, con el longboard y tal, ¿cómo sí. lo has llevado? No, pero con una niña que ha cumplido un año y un mes, ¿Eh? la verdad que
duermes poco y la verdad que, bueno, que durante el día pues buscas, o sea, estás todo el día liado, la verdad. Y me ha ayudado, o sea, yo creo que a mí, yo lo he visto de una manera positiva en el sentido que he vuelto a tener una regularidad en bicicleta. O sea, tú lo que te dices, pues bueno, inquieto en hacer otras cosas, pero en bici la verdad que los últimos años estaba muy dejado. No había salido mucho en bici o salía de una manera muy irregular, porque estaba siempre viajando. Entonces, pues bueno, la bici sabes que es muy celosa. Si no estás siempre con ella o si no sales un mínimo de horas a la semana, es imposible coger un nivel bueno, ¿no? Y la verdad que llevaba igual 5 o 6 años en los que no había hecho decir, mira, 5 horas a la semana, ¿no? Igual salía un día, a la semana siguiente salía otro día. Y claro, el nivel de forma, por muy bien que hayas estado año tras año, cae mucho, nos hacemos más mayores y cuesta más. Y en este confinamiento, pues gracias a Swift y a tener toda la instalación ya, o sea, tener el sistema montado en casa y tal, pues la verdad que claro, también sabes que las opciones que da la plataforma, ya no solo de encontrarte con gente, sino también de entrenamientos. Sí, sí, sí. Y es brutal, o sea, a la que me he salido a la carretera ahora he vuelto a notar un nivel mucho más alto que tenía antes con solo 5 horas a la semana, ¿no? Que es increíble. Yo creo que si muchos de nosotros, ¿no? Si volviéramos a ser profesionales ahora, entrenaríamos muchísimo más en rodillo de lo que lo hacíamos en su día, ¿no? Con un rodillo inteligente. Sí, por supuesto. No, sobre todo las series. Sí. Porque o vives en un sitio como la Cerdaña que tienes variedad y variedad, ¿no? Entonces, claro, el tema de las series siempre es encontrar la pendiente perfecta y tal. Y claro, cuando haces un trabajo de estos con una plataforma que te vaya marcando el entrenamiento, está perfectamente diseñado, porque llegas a la última serie, justo es la última, en el último minuto donde sientes el dolor. O sea, no te quemas. Sin embargo, estás en carretera, estás pendiente de subir piñones, de bajar, que si el viento. Hay muchos más factores, ¿no? Entonces, que si la curva en medio de la curva, serie, tienes que frenar. Ya no vas a 400, vas a 350, ya te agobias. Una bajadita, un no sé qué. El asfalto, la rugosidad del asfalto, es siempre constante esto. Bueno, te olvidas del resto de factores porque eso ya lo genera la máquina, ¿no? Entonces, a mí me parece fantástico porque cuando uno mejora, pues tiene que salir de esa zona de confort, ¿no? Entonces tiene que hacer series, tiene que hacerlas bien. Entonces, claro, que en una hora de trabajo seas capaz de mejorar tanto, para mí ha sido un gran descubrimiento. Entonces, pues bueno, tengo ya el nivel, vuelvo a tener un nivel en el que disfruto muchísimo de la bici, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, el estar confinado, pues me ha servido mucho para tener una rutina que normalmente pues no teníamos en casa. Estábamos un par de semanas aquí, otras en Londres, otras viajando, otras por... Se nos ha cortado un poquito. Nos ha servido sobre todo para eso. A nivel social no, porque evidentemente no hemos tenido contacto social con gente, pero bueno, la parte positiva, evidentemente. También, como todo, tiene sus partes negativas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo descubrí el año pasado Swift. A raíz de romperme la mano, pues la gente de Swift y Wahoo se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, ostras, queremos proporcionarte todo para que puedas ir a la Cape Epic sin tener que entrenar afuera porque tenía la mano rota y no podía salir. Y la verdad es que me sorprendió mucho. Como tú dices, un poco, más allá de lo que es en sí en la plataforma y juego en general, que no deja de ser un juego con otra gente, interactúas mucho, no hay ese componente social de tocarte y de echar la risa, pero sí que interactúas mucho con gente y te picas mucho, pero hay ese componente realmente de entrenamiento serio, que tiene todo el sistema de entrenamiento y tal, que te puedes customizar tú un poco en función del objetivo que te marques. Y en un principio empecé un poco así como, vamos a ver esto del entreno. Pero es que es brutal porque tienen tal información de tanta gente en el mundo y el comportamiento de gente que realmente podríamos decir que es un poco, los entrenadores casi tienen los días contados a nivel de planificación de entreno casi, a nivel de motivación y de proximidad con el atleta, no, porque al final quieres el entrenador el feedback. Pero a nivel de series exactas y tal, es curioso, pero es casi los días contados. Si es que tiene tanta información que puede crearte un plan de entreno sin necesidad casi de hacer una evaluación diaria tuya. Totalmente. Todo lo que es minería de datos es eso, ¿no? Al final recogen esto de estadística y el fallo del error es siempre muy pequeño, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, es como
cuando subimos contenido a Instagram, ¿no? Estamos en parte aportando a esa comunidad, aportando a esa plataforma o Sí, YouTube o lo que sea, y eso sí, pues va generando cierta inteligencia, ¿no? Lo que en negocio se llama, sí, inteligencia de sí. negocio, todas La estas cosas, data, ¿no? En las la plataformas y al big final, pues data y bueno, tal. sí, entonces, bueno, pues en parte nos resta ciertas cosas, pero yo creo que para la sociedad, para todos, es súper interesante porque en el fondo ganamos, ¿no? Y el caso en concreto del ciclismo, si pensamos que el ciclismo es un deporte que muchas veces requiere mucho más tiempo, que muchos ciclistas han pasado al running por no tener tiempo en el momento que tienes que Sí, conciliar la vida laboral y familiar, claro, ahora ya no, eso ya no se excusa, ¿no? Y bueno, un montón de aspectos que la verdad que qué muy bien y positivo. muy encantado, ¿no? Ah, muy bien. Así que nada. Bueno, por lo demás, ahí en la Cerdaña, no sé, yo te preguntaba antes por los Fisher Beans, pero tú qué tal, ¿estás ahí en Bien, tu, estoy aquí en tu aposento? en mi burbuja y la verdad es que muy bien. Hemos pasado un confinamiento igual que en todos los sitios, aquí en la montaña de los Pirineos. Cierto es bueno, por el tipo de construcción o por el tipo de edificación aquí en la montaña, pues quien menos, quien más tiene un poquito de espacio en la casa, pues para coger aire fresco, no es una ciudad grande, entonces, Claro. pues hemos tenido un confinamiento bastante agradable, entre comillas, pero bueno, pero también es un confinamiento, en cierta manera, psicológicamente es duro, porque sacas la cabeza por la ventana y ves las montañas nevadas con la nieve perfecta en marzo para ir a esquiar y no poder ir a esquiar, o con la montaña perfecta para ir a hacer bici de montaña y no poder. Hombre, psicológicamente ahí la retención fue dura. ¿Te lo has saltado Y o no? ¿Te lo has saltado o no? no, ¿Has no, salido no. ¿No? Escucha, te voy a decir una cosa. Si me hubiera pillado 5 años atrás, hombre, si me lo hubiera saltado. A cada perro. Porque había que facturar, como quien dice, había que entrenar y había un objetivo a la vista. Pero sin ningún objetivo a la vista, como ahora que estoy retirado, que hago labores de estas de embajador y que voy a eventos y hay que estar en forma, pero no es lo de antes, ya sabes tú cómo es. No es necesario poner en peligro No, a nadie, a la sociedad, aunque es verdad que con tanto aire libre en la montaña el riesgo quizás sea un poquito menor, pero bueno, no había necesidad de saltarme el confinamiento. Y en cierta manera yo creo que vas a coincidir conmigo. Era la primera vez desde que he nacido, quizás, bueno, desde que he nacido exagero, pero desde que empecé a aficionarme a esto de las bici a los 14 años, que estaba 70 días en casa. ¿Tú has estado una vez claro. 70 días en casa o no? No los he contado, pero 60, sí, no, 60. yo creo que sí, que en el año de retirada estuve mucho, sobre todo hice mucho, o sea, en el momento en que yo dejé el ciclismo profesional sí que noté esa carencia que tú dices, ¿no? De ya no el estar en casa de manera De sentarte. literal, ¿no? No literal, decir, bueno, estoy aquí encerrado. Para mí el trabajo de estar en casa era más el estar en casa, no físicamente como edificio, sino el entorno, ¿no? Y el entorno pues Sí. implica las amistades, las familias y todo eso que te hace estar en una ciudad, en tu caso en Puigcerdà, pues yo aquí en Castelldefels, y yo precisamente en los meses que dejé de ser ciclista profesional, sí que enseguida estuve 3 meses en Maui surfeando y tal, pero cuando volví sí que empecé ese trabajo un poco de hacer ese esfuerzo por estar, ¿no? Y hice mis viajes y tal, pero menos, ¿no? No me iba por mucho tiempo y sí que estuve igual 3 meses aquí, pues bueno, trabajando en eso, ¿no? En poder volver a tener, o pues lo dices tú, ¿no? Cosas que igual pocas veces hemos tenido, ¿no? De decir, bueno, es tu casa, ¿no? Aburrir. El casa, pero casa Sí. no solo Incluso. limitada por estas paredes, sino por el entorno, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso yo creo que es, bueno, en mi caso era un ejercicio necesario que lo hice en su día y bueno, bien, o sea que gracias a eso, pues bueno, pues en el confinamiento, por ejemplo, cuando no lo hemos tenido, pues lo hemos hecho en falta. Escucha una cosa. Vamos a arrancar por el principio de los principios. Entonces, Juan Antonio Flecha, yo no sé si mucha gente lo sabe, pero de nacimiento en Argentina. Argentina, ¿eh? ¿Tienes doble pasaporte o Sí, no? claro, Doble pasaporte, ¿eh? sí, ¿Se puede sí. mantener? Sí. Ah, muy bien. Con Doble Argentina sí, hay pasaporte. países que sí, hay países que mantienen, bueno, es como, sí, no sé en la Commonwealth, pero entre España y Sudamérica en su día, pues había ese convenio, ¿no? Ah, Así muy bien. que bueno, Entonces, sí. de nacimiento en Argentina,
estuviste muchísimos años en Argentina hasta que en un momento de tu juventud, a los 7, 8 años, viniste hacia España, creo, o me equivoco. 11. 11 años. 11 años. La Entonces, infancia, la infancia, que... sí. Sí. La buena, la buena. ¿Y la afición a la bici te arrancó en Argentina? Sí. Ahí, imagino, en casa, en las calles de donde naciste, ¿o te arrancó aquí ya en España? No, en Argentina. Y de hecho es algo que es muy distinto, ¿no? Porque el ciclismo allí en su época no era, bueno, no sigue siendo un deporte popular como aquí, pero sí que para hoy en día, gracias a Internet, pues sobre todo, pues tenemos acceso a la información Sí. al deporte que nos guste, ¿no? En cualquier momento. Antes no. Entonces, el ciclismo con el que yo empecé, piensa que Argentina es un país con muchísima inmigración, sobre todo de Europa, tanto Sí. italianos como españoles, y claro, al final es un vehículo un poco de volver a esa patria dejada, ¿no? Ah, A ese desarraigo que tuvieron esos inmigrantes. Entonces, el ambiente que se vivía por aquel entonces era eso, ¿no? Esa un poco añoranza a Europa. Veías que no había muchas, en cada carrera, que normalmente eran criteriums, había un montón pues de como españoles. chiringuitos, ¿no? Sí, sí, pero los chiringuitos donde encontrabas sobre todo ropa o las ciertas cosas que allí no había, ¿no? Entonces, pues unas llaves campañolo, ¿no? Para los bujes y cosas de estas, pues esas cosas eran súper especiales, ¿no? Y era como, guau, esto viene de Italia o esto viene de España. Y ese es el ambiente que se vivía, ¿no? Era un poco ese deporte europeo cuando estás en Sudamérica. Piensa que yo creo que he hablado con gente australiana o norteamericana y un poco es así también. Al final el ciclismo es un deporte puramente europeo, con raíces muy de aquí, muy antiguas, ¿no? Sí. Y yo Muy creo que italiano. sí, sí, sí. Bueno, anglosajón también. En su día, Sí. al final, claro, el resto de países son países muy recientes, ¿no? Entonces no tenían esa cultura. Yo creo que el fútbol sí que fue Argentina llevado por los ingleses, pero el ciclismo, que no ha sido nunca un deporte profesional, salvo en alguna provincia contada como San Juan, donde realmente hay mucha afición, el resto pues no hay tanta, ¿no? Entonces pues es Es un curioso, deporte traído de Europa. para muchos de los inmigrantes quizás era ese eslabón para mantener el vínculo con su país de origen, ¿no? El ciclismo, pues supongo que los vascos cuando estaban en Argentina, pues la pelota vasca también, siempre mantenían un poco era la manera de mantener el vínculo un poco con tu país de origen, ¿no? Sí, Interesante. sin embargo el fútbol pues fue el deporte. Piensa que los ingleses allí fueron a construir el ferrocarril Sí. y ahí, claro, o sea, el fútbol y el golf pues fueron deportes que allí igual explotaron mucho más en lo que es provincia de Buenos Aires que el ciclismo, pero no obstante, bueno, pues tiene un gran número de participantes y tenía su falta, a pesar de tener su falta de profesionalidad y de seguimiento de medios comunicativos, como tiene en Europa, pues sí que tenía mucha afición, ¿no? Entonces, pues Muy bueno, era un popular. ciclismo, sí, bastante. Era un ciclismo pues que en el que las carreras, claro, cuando nosotros vinimos aquí y empecé a correr aquí de infantiles, las carreras estaban en Barcelona, ¿no? O estaban a 15 Claro, minutos o a 20 minutos. Allí no, allí las distancias son muy grandes. Entonces, yo recuerdo pues eso, salir de casa a las 3 de la mañana, igual con otro chavalín que corría en bici allí y en la pick-up de su padre durmiendo atrás en un colchón durante 4 o 5 horas para ir a una carrera, ¿no? Y eso, claro, ahora lo pienso y muchas carreras en circuitos de tierra también, que se regaban antes, en verano sobre todo, y sí. corrían todas las categorías. Era un ciclismo muy distinto al que más tarde pues descubrí en Europa, pero al que le tengo muchísimo cariño, ¿no? Porque era diferente y bueno, yo creo que ni mejor ni peor, ¿no? Pero era un ciclismo en cierta medida auténtico. Bueno, un ciclismo muy romántico, ¿no? Lo que tú dices del esterrato, un poco la adversidad, un ciclismo de aventura, entre comillas, pues, bueno, de aventura personal, decir, ostras, duermo en la pick-up, como con un tupper, el bocata que te hace tu madre y tal. O sea, un ciclismo no tan profesional como podría ser el europeo, sino un ciclismo más pues eso, más de aventurilla. Y ahí Más te mountain influencia. biker. Más Más mountain mountain biker. biker, efectivamente. Resulta que al final Fausto Coppi inventó el mountain bike con las carreras de este Y el rato que gravel, hacía. inventó el gravel El también, ¿no? gravel, sí. Fausto Coppi El inventó gravel. sí.
Fausto inventó el gravel y luego John Tomac inventó la bici de gravel. Entre los dos, Claro. entre los dos le debemos el gravel. Pero y ahí arrancó un poco la semilla esa de tu pasión por el ciclismo este romántico, clasicómano, un ciclismo de adversidad, no solo de agonismo, un ciclismo no solo de pelea cuerpo a cuerpo, sino incluso contra el terreno y tal. ¿Arrancó ahí o ya cuando llegaste a Barcelona y tal? No, yo creo que mucho más tarde. Yo creo que cuando descubrí por primera vez ver un Flandes y una Rubén en televisión, pero antes no sabía, escuchaba, sabía lo que era, pero ya está, Sin más. no tenía mucha más idea de, a ver, al final eres un niño, eres adolescente y sí que es verdad que cuando me preguntaban ¿y por qué te gusta? Pues yo le ponía ese toque romanticismo, decir, pues mira, pues porque me recuerda a mis inicios, pero porque al final ni yo lo sabía, ¿no? O sea, ¿por qué te gusta esto? ¿No? Era como... yo entiendo que mucha gente lo veía como algo tan raro que tienen que buscarles un motivo por el que te guste, ¿no? Cuando al final es la esencia del ciclismo en sí. Es como dices, ¿por qué tú estás sobre el Tourmalet? Bueno, pues porque en su día Desgrange dijo, tiene que pasar por aquí, y aquello sí que era este rato también, ¿no? Y era una locura. Entonces, la esencia del ciclismo hoy en día, como hemos dicho antes, el ciclismo es un deporte con raíces súper antiguas, ¿no? Que las ha mantenido durante muchísimos años, y el hecho de yo creo que es importante, ¿no? El hecho de que el ciclismo siga manteniendo ese componente aventurero, siga manteniendo ese componente adverso, pues bueno, no hay motivo por el que eliminarlo, ¿no? Entonces, yo es una manera, pues como yo lo he entendido el ciclismo, ya está. Entonces, pues bueno, para añadirle cierto romanticismo, pues decía, bueno, que me recordaba un poco a mis orígenes. Cuando, sí, lo que te he dicho antes, ¿no? Pues que en Argentina el ciclismo te iba más a Europa, era un poco como decir, a ver, no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora el ciclismo te voy a llevar a Argentina. Pero bueno, no, o sea, yo creo que sería más aquí pues gracias a poder ver en medios de comunicación las carreras, pues me gustaron, me encantaron. Yo también tenía un compañero aquí en Castelldefels con el que entrenaba mucho, que era danés, y él sí que tenía toda esa me acuerdo. Sí. Aparte, él empezó a correr de juveniles y bueno, nos juntábamos, yo vivía en Sitges, era en Castelldefels, nos salíamos, que cada día a las 10 salíamos y nos encontrábamos. Entonces, bueno, pues si nos encontrábamos bien y si no, pues cada uno seguía. Pero normalmente estábamos siempre ahí a mitad de costas, nos cruzábamos, nos dábamos la vuelta y hacíamos nuestra ruta, ¿no? Y su padre, en su época era un periodista que cubría mucho ciclismo en Dinamarca y tenía un montón de vídeos VHS de todas las carreras, ¿no? Entonces, pues bueno, nos juntábamos, las veíamos, él explicaba mucho. Yo creo que la razón principal por la que me sentí más inspirado sería por eso, ¿no? Si no, lo fácil hubiera sido el decir, bueno, pues hago mi carrera de gregario y ya está. Pero que también hubiera estado bien, ¿eh? Pero bueno, que al final lo he hecho todo el resto de la carrera deportiva, pero sí que he tenido libertad en esos días sobre todo de primavera, ¿no? Para intentar ir a por mi resultado en Roubaix y Flandes. Lo que pasa es que te diré una cosa. Yo creo que era inevitable que cogieras el camino que cogiste como clasicómano, que te gustaba el adoquín. O sea, quizás la disciplina de ciclismo de carretera, entre comillas, la más complicada, la que necesita más pasión, la que necesita más saber ver la parte positiva de lo muy negativo que es ir con una bici de carretera en un adoquín. O sea, no tiene nada de positivo. Siempre tienes la probabilidad de pinchar, de caer, o sea, pero los clasicómanos tenéis un poco la capacidad esa de ver de la adversidad de un adoquín, que al final no es un medio natural para la bicicleta de carretera, verle lo positivo. Yo creo que era inevitable, porque cuando te conocí, ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos o no? En el año 2000, que viniste a Puigcerdá. Y fue súper curioso. Acabas de venir del campeonato del mundo de Sierra Nevada. De Sierra Nevada, correcto, creo, mira, qué memoria. Y nos cruzamos en la carretera entre Puigcerdá y Llívia y fuimos unos cuantos metros juntos, o bueno, 2 o 3 kilómetros, y empezamos a hablar, oye, pues yo estoy por aquí entrenando, me dijiste tú, yo vivo aquí, no sé qué, oye, pues quedamos para mañana. Y a partir del día siguiente fue súper curioso, porque me encontré un Juan Antonio Flecha, un corredor del Relax, que eras profesional con el Relax. Bueno, nos hemos saltado tu etapa. Dilo, un equipo pequeñito. Ojo, un equipo pequeñito, pero ojalá... Tú ibas de Bianchi, Martini, ibas con un glamour impresionante, ibas con una camiseta que ponía Relax.
Fuenlabrada. Relax. Vamos. No, escucha. Pero Ibas ahí con tu Bianchi celeste, Martini Racing. Flipas. Yo era un matado. No, Yo era un matado, di la Bueno, ibas verdad. Yo era un matado. con tu bicicleta Macario, sin De acero, horquilla de acero. Pero Tú con tu rock shop ahí, Sí. tus Michelin verdes. Sí, Ah. los Wilper, los compés. Escucha, pero ojalá hubiera muchísimo relax en la historia del ciclismo, porque al final no era el equipo que competía por el Tour, pero era el equipo que en todas las carreras dabais espectáculo, atacabais y realmente transmitías la esencia del ciclista luchador, el ciclista de domingo también, porque al final el ciclista de domingo sufre, pero sin saber que va a conseguir un resultado. Y vosotros a veces os aventurabais al sufrimiento y a la pelea con los grandes sin saber que ibais a ganar. Pero me enseñaste una faceta muy interesante por tu parte cuando descubrí que eras un ciclista de carretera muy atípico, muy atípico, porque me empezaste a hablar que si bicicletas de BMX, que si veías vídeos de BMX, de skate. O sea, para mí fue una sorpresa total y digo, ostras, este tío es un tío súper inquieto, es de carretera, con su licra y tal, y su metodología de carretera, pero es súper inquieto en la cabeza, por lo que Se ha equivocado, me equivoqué. Por lo que era inevitable, bueno, te gusta el surf, el BMX, el mountain bike a tope, el descenso, era súper inquieto y digo, ostras, era inevitable que fueras a parar a una vertiente del ciclismo, que necesita ser súper dinámico, súper peleón, ¿no? Sí, bueno, a ver, un poco lo que decías de Relax con Laura, éramos un equipo pequeñito, que buscábamos nuestras escapadas, teníamos nuestras peleas por las metas volantes y hay un montón de anécdotas. En su época, claro, España tiene una época dorada de ciclismo, teníamos un montón de equipos, el Vitalicio, la Once, el Banesto, el Kelme, había un montón de equipos, claro. Y luego estábamos el Costa del Almería y nosotros, ¿no? Que éramos como los pequeñitos. Y íbamos los dos a por el mismo objetivo, que eran las metas volantes, ¿no? Y se escapaba Roscioli. Hace poca parte me acordaba mucho de Roscioli sí, Fabio Roscioli, un italiano que estaba estaba en sus últimas y corría en el Costa de Almería y él atacaba siempre, ¿no? De salida atacaba. Al igual que ahora, igual se hace el barrage, pues antes no, él atacaba porque no quería irse solo muchas veces. Entonces, igual cogía 300 metros y se daba la vuelta y nos animaba a que se uniese alguno, ¿no? y todos hacías así, ¿no? No, es que antes de que atacasen los dos ya empezaba, todo el pelotón empezaba Rosco, y el otro salía sin casco, con melenas, por la cuneta y atacaba, ¿no? Como si se fuera la vida en ese ataque, en el kilómetro cero. Y con nadie le seguía. Entonces, claro, se da la vuelta y venga, claro, ¿a quién llamaba? Pues algún relax de turno, ¿no? Y bueno, ahí había un montón de, yo qué sé, la época del Saico con Cipollini, Shirea, toda esta gente, pues, recuerdo que se burlaba mucho, porque igual nos seguían a la rueda nuestra y nos burlaban y nos dejaban ir. No, sí, dejaban, pero... Y luego venía nuestra guerra entre Roscioli y nosotros. No, a los siempre... grandes capos no les molaba porque generaba una inestabilidad en el pelotón que decían, oye, los primeros kilómetros a marcheta, suave, y ahí generaba un movimiento que a los grandes jefes no les molaba arrancar de pito. Bueno, era un ciclismo más jerárquico, ¿no? Como dices, sobre todo cuando se iba a llegar al sprint, antes estaba el equipo de Cipollini, que era un capo, ¿no? Que dominaba y decía, mira, yo soy aquí el Rey León, ¿no? Qué modelo tan jerárquico de no somos la selva y yo soy el rey, ¿no? Entonces aquí se hace lo que yo digo. Y Chipo, claro, a la que alguien atacaba, pues incluso él salía porque atacaba, ¿no? Y decía, ¿dónde vas? No puede ser. Y ahora eso ha cambiado. Ahora eso, lo que se hace, que también me parece que está fatal, que es que se cierran en banda en la carretera y si alguien ataca, pues intentan cerrarle, ¿no? Sí. Como se ha perdido esa jerarquía, pues se juega de una manera bastante más sucia, ¿no? Pero ¿qué es lo mejor, no? Yo creo que, bueno, pues hay que dejar hacer, ¿no? Y yo creo que los equipos pequeños necesitan parte de ese pastel también, que muchas veces, pues es eso, horas de televisión, las metas volantes, y con eso les vale. Entonces, pues bueno, hay que dejar a esa gente también que lo haga, ¿no? Pero sí que
bueno, era esa época y con el relax, pues bueno, era esa lucha, pero bueno, no tenía que ver con lo del ciclismo de clásicas, ¿no? Que hay de Roubaix y lo que decía antes de la adversidad, bueno, yo soñaba siempre con esa adversidad meteorológica que al final pocas veces se dio. Se dio en algún Flandes, un poco en alguna Roubaix, y de hecho, pues me gustaba mucho entrenar mucho por Puigcerdá por aclimatarme. Yo soñaba con ese día en el que todo el mundo dijese, ¿dónde vamos con este ciclismo? Que esto Llegó, hay mucho frío. Y ese decía, día esto es llegó. la mía, ¿no? Sí. No llega. Días así no, sobre todo en Roubaix no los viví. En Flandes sí hubo el año que hice podio hubo granizo, hubo algo de, bueno, lluvia, frío y, en fin, pero eran días contados, ¿no? Entonces, la adversidad de pinchazos ha evolucionado muchísimo. Yo creo que en los últimos años yo apenas pinchaba o nada, ¿no? Entonces, geles, líquidos, los dugas famosos, un montón de material. Que bueno, yo creo que igual los ciertos corredores belgas lo sabían Lo y los que dominaban. éramos un poquito más pardillos, sí, cuando éramos los más pardillos, pues cuando yo recuerdo que mi primera Roubaix corrí con tubular de 23, por así decirte, ¿no? Ahora 23 no lo usa nadie. Claro, es que antes usabas 21 en contrarreloj y 23 en carretera. Sí, sí, sí. Y claro, con 23 meterte ahí en un bosque de Arendelle, pues hombre, tenía Bueno, su gustillo. ahora arrancamos porque pasaste del relax, estuviste 2 años en el relax, hiciste un paso importantísimo, ya demostraste tu talento y tus capacidades de luchador y de agonismo en el relax. Pasaste directamente a Banesto y ahí es donde te estrenaste, bueno, te dieron los galones de clasicómano, pero bueno, fue un poco decir, bueno, dedícate a las clásicas, pero un poco lo que dices, ¿no? Que tu primera Roubaix la hiciste con Banesto, si no me equivoco, y quizás la inexperiencia del equipo, que Banesto, en la época, pues Banesto, Illes Balears y sucesivos, un equipo tradicionalmente muy de clásicas, de grandes vueltas, muy bien estructurado para el tema de grandes vueltas, ahí demuestra un poco que la capacidad de un corredor de ser clasicómano no radica solo en el corredor, sino también en el equipo que le acompaña, porque hay equipos que son realmente equipos de clasicómanos. Y un poco la inexperiencia esa de ir a una Roubaix, darte el galón de clasicómano para Roubaix, darte la libertad, pero en cambio a nivel de material, ahí el consejo es la experiencia de no afrontar una Roubaix para disputar, sino de afrontarla para participar, muchas veces ha estado Banesto, ¿no? Pero en No, ese a punto ver, pecó por ahí. sí, sí, yo creo que antes los equipos, o sea, creo que las reglas eran distintas a las del Pro Tour actual, en donde pues todos los equipos Pro Tour están obligados a participar. Sí, Antes estabas obligado a participar a cierto número de carreras de la Copa del Mundo, ¿no? Te podías saltar una o dos. Entonces, claro, muchos equipos pues se saltaban a la que menos querían ir, ¿no? la Y esa Roubaix. que menos querían ir era la que más riesgo comportaba. Entonces, para un equipo que aspiraba a hacerlo bien en el Tour de Francia, no tenía sentido ni para ningún corredor ir a arriesgar la temporada en los adoquines, ¿no? Entonces, pues bueno, otros equipos, como dices tú, de clasicómanos, de gente más especialista, pues bueno, vivían de rentas de eso, ¿no? También es verdad. En También Bélgica es sobre verdad. todo se vive mucho y entonces, pues bueno, tenían la cultura de haberlo hecho, eran sus carreras, por así decirlo, ¿no? Cuando en España, pues bueno, para nada lo eran. Entonces, no hay nada que criticar a ellos, era simplemente pues que para el equipo no era un objetivo y yo en el momento que fui a correr con ellos, tomé la oportunidad de tener la libertad de ir a esas carreras a aprender, ¿no? Y estoy muy agradecido porque no hubiera tenido esa oportunidad en ningún equipo, ¿no? El tener el acceso a esas carreras con libertad para aprender de la manera que yo quería me sirvió muchísimo, ¿no? Yo creo que otra gente aprende pues yendo con esos equipos, intentándose ganar el puesto, que al final, imagínate en un quick step, en la época un domo, ¿no? Era Sí. imposible, es que no le ibas a correr, No, era imposible. a lo mejor hubieras tardado 3 años sin ir en el O equipo titular más. de la Roubaix, correcto. Exacto. Y cuando fue, y de ir, pues hubiera sido sin libertad. Entonces, pues bueno, yo creo que fue acertado y esos 2 años ahí, bueno, fueron súper importantes para el resto de carrera deportiva que, bueno, pues que Bueno, saqué buenos resultados ahí. ahí tienes razón, porque al final también el hecho de poder descartar las clásicas que menos te convenían, también estaba un poco compensado porque había un calendario súper extenso al principio de temporada aquí en España
que a veces los equipos, la gran parte de los equipos españoles, pues tenían casi todo el calendario cubierto hasta el mes de mayo o junio casi lo tenían cubierto solo corriendo en España, sin necesidad de ir a arriesgar al extranjero. No tenía sentido. Era un ciclismo muy distinto, ¿no? Y yo creo que, bueno, hoy en día con el Pro Tour ha estado bien. Uno de los objetivos del Pro Tour era eso, ¿no? Pues que el calendario fuese más unificado y que se diera importancia a todo el calendario en sí de las carreras importantes. Y bueno, yo creo que en ese sentido ha sido un acierto, porque al final se ha tomado eso con la ventaja que antes no teníamos, ¿no? Que a nivel comunicativo pues es mucho más fácil acceder a esas carreras, y esas carreras pues hoy en día tienen mucha más importancia que lo tenían en su día a nivel global, ¿no? En todos los países. Bueno, ahí en esa época de Banesto, que un poco lo que dices, lo bueno de estar en el gran equipo de Banesto es que todo el tema de las grandes vueltas lo tenían cubierto con sus líderes de grandes vueltas. A ti te dejaba un poco las funciones de libertad a principio de temporada, y luego podías ir a cazar etapas hasta tal punto que llegó tu gran día en el Tour. Habrás tenido muchísimos días de éxito, y otros días también un poco por motivos extradeportivos. La gran caída con Hogelands también te hizo famoso en el Tour, pero hiciste tu gran apuesta a la etapa de Po, si no me equivoco, donde ganaste. Toulouse. En Po hay que ser muy bueno para ganar, ¿eh? En Po hay que ser... En Po, normalmente si ganas en Po, has subido al Selovisk y muchas cosas. No. Bueno, De hecho, es la etapa más corta del Tour de 2003. Y no es por falsa modestia, pero bueno, era la etapa, una etapa facilita, un poco de transición, el día antes de una crono, el día perfecto para intentarlo. Apostarlo. Sí, y bueno, salió muy bien. Como dices, pues bueno, he estado otras veces... aparte de aquel Tour, recuerdo el equipo más joven que participaba. Llevamos un equipo jovencísimo de corredores. Sí. Y bueno, digamos que para Banesto, que lleva muchos años yendo al Tour con grandes aspiraciones, pues era un poco año de transición donde sus jóvenes tienen aún que madurar. Y éramos el equipo más joven del Tour de Francia. Y ganamos, yo creo que 2 etapas y el maillot de Blanco. Imagínate. Entonces, sí, fue muy bien. Entonces, claro, teníamos esa libertad. Y yo recuerdo que aquel año tuve el mejor maestro que pude tener, que era Chente García Costa, que los días de montaña me decía, tú aquí. Y aquí era el último grupeto, el último. Claro, eso para un chaval joven que siempre estás ahí apretando el culo, intentan llegar un poquito, pues es un nombre así, ¿no? Apretaculines, cuando intentas entrar en el último grupeto, en el penúltimo, que no sirve para nada. Pero es que de esto hay un montón. Solo sirve para gastar. Claro, pero es que hay un montón, ¿no? Que están ahí a ver mejor si hago el 120 que el 150 o el 80. No, en el tour hacer top 50 parece mentira, pero eres realmente un buen apretaculines. O sea, hacer el 40 y pico tienes todos los números. O sea, es un tierra de nadie ahí que se disputa, ¿eh? No te creas tú que la gente cuesta muchísimo. Pero claro, no tiene más que tu propio ego personal, no tiene nada más, ¿no? O sea, no vale. Entonces, claro, bueno, pues para los que somos así nos gusta, o sea, cuesta estar en el último grupete. Y ahí Chente, pues, aquel tour me llevó perfecto. Y recuerdo que un montón de días hubiera estado en grupos más adelante de montaña, pero Chente me decía, tú aquí. Y claro, el día que iba en escapada, o que intentábamos ir en escapada, pues ese día sí, ¿no? Y claro, pocos tours como ese tuve. En Fast Aborto lo corrí un poco así, pero la verdad que es una oportunidad que se te da pocas veces en el Tour de Francia, porque los equipos suelen ir con claros líderes. Objetivos. Ya no solo... Sí, y hoy en día más, porque hoy en día todos los equipos tienen un sprinter también. Entonces, claro, estás todo el día trabajando. Y el día que toca un poco de libertad, al igual que tú, hay otros 150 en el pelotón. Y cuesta muchísimo. O sea, yo creo que yo odiaba, por ejemplo, del Tour las fugas grandes, las fugas que precisamente es como gané una etapa, que éramos unos 15 o más. Sí. Pero es que una fuga de 25-30, para mí eso ya es una fuga. O sea, eso es el pelotón que se ha cortado, ¿no? Y cuando yo que no me gusta nada, sí, porque igual te has matado a intentar ir en ese corte, al final es un corte numerosísimo, que de ahí tiene que volver a salir otro corte. Y siempre está el que no tira, siempre está el Rui Costa de turno que va todo el día a rueda y al que se empina pues te ataca. Poniendo nombres, el Rui Costa. O sea, no, es que no, a ver, lo ha dicho, yo con Rui me llevo muy bien, pero a mí me he llevado muy mal en carrera, ¿no? O
sea, de decir, no me lo puedo creer. Y de eso, una anécdota buena, la famosa, era una etapa cortísima, que Vauclair, el día que Vauclair perdió el maillot amarillo, el año sí, fue el año de la caída. Que lo Pues ganó con subíamos lo ganó el maillot con una escapada de numerosa también, de cantidad de gente con 15 minutos o 11 No, minutos pero ese fue 2003. Yo te hablo 2011, el año que vale. Sí. él aguantó el maillot hasta el penúltimo fin de semana. ¿Vale? Era una etapa que acababa en Alpe d'Huez, un sábado quizá, o viernes, y al día siguiente era crono, y total. Que era una etapa cortita y era Telegraph, Galibier, Alpe d'Huez. Y nos fuimos un grupito en el que iba Rui Costa ahí, y no dio un relevo. Y según llegó el Telegraph, ¡pam! ¿Tú sabes lo que es? No sé cuántos íbamos en la juega, otros 5, 6. Todos empezamos a gritar, le dijimos de todo. Y no se fue, ¿eh? O sea, yo creo que la gente se dejó la vida ahí porque no se fuese. Porque claro, es que ya lo sabías. O sea, cuando él va ahí, sabes que va a ir a rueda y a la que entra es que era imposible seguirle luego para arriba. Pero claro, es una táctica que le ha servido, pero bueno, que últimamente también se la conocía mucha gente, ¿no? Y total, que te encuentras con un personaje así en una escapada de 30 y no tienes nada que hacer, porque tú vas tirando y termina la cabeza. Sí, porque los ves que igual el grupo va rodando, ¿no? Y ellos van hasta mitad del grupo y ahí, que voy a por agua. Ay, que ahora he pinchado. Ahora, claro, es que nunca ven la cara, ¿no? O sea, nunca ven la cabeza, ¿no? Y cuando la ven, espera, que voy a mear. O sea, nunca les das bien, tío. No, es guerra psicológica total. O sea, es guerra psicológica. Termina. Al final acabas más pendiente de él que de la carrera. Pero escucha, bueno. y me ha gustado lo que has dicho de que tuviste uno de los grandes maestros, como es Chente, el de comer, beber y a rueda, guarda para luego usar, no tiene sentido el acabar el 50, del 50 al 100, pues es mejor acabar el 100 porque no gastas y tienes para el día siguiente. Esto se da hoy en día, ya no se da tanto, ¿no? Ya no hay una figura tan... hay un Chente hoy en día en el ciclismo Pro Tour, en los equipos. Me refiero a un Chente de formación dentro del equipo. O ya los equipos ya van muy teledirigidos por el entrenador, los vatios, la táctica ya casi predefinida al inicio del Tour. Yo creo que sí, yo creo que la figura del capitán de ruta, ¿no? Que es la que tenía Chente en su día, está súper valorada y hay un montón de... No sé si has visto el documental de Movistar, pero en el Giro, por ejemplo, la Rojilla, ¿no? Y el Rojas, por ejemplo. Y bueno, pues yo creo que, a ver, claro, he vuelto a poner el mismo equipo como ejemplo, que quizá no debería, quizá debería usar otros equipos, pero en general yo creo que sí. Yo creo que sí que los equipos tienen mucha estructura sabiendo, bueno, nosotros podemos controlar hasta aquí, podemos dirigir hasta aquí, pero el trabajo de campo sigue estando, ¿no? La persona esa on the ground, como se diría en inglés, pues tiene que estar, porque toda esta comunicación, toda esta tecnología que ha mejorado muchísimo, el estar ahí cambia, ¿no? Entonces, pues tiene que haber un referente en cada equipo, no para ganar, ¿no? Sino para organizar todo, ¿no? Y yo, por ejemplo, en la época de Sky, que es lo más reciente así a nivel organizado que he vivido, Eisel, por ejemplo, en la época de cuando tocaba generar un sprint, necesitas ese referente, ¿no? Yo creo que entre Eisel y yo pues hacíamos, ¿no? Y un referente, porque el que va a sprintar o el que va por la general, él está por ese resultado y hay un otro referente para el resto del equipo, que ahí es donde el resto de corredores se fijan y el que organiza, ¿no? Es un poco ese faro que tienes que tener como corredor en el equipo. Yo creo que sigue existiendo, sería un error, o sea, pocos equipos imagino que carezcan de eso, ¿eh? Buscando un equipillo, pero y si carecen es en algún momento puntual, por algo que igual, mira, ese corredor no estaba disponible esa carrera o lo que sea, pero en general sí, yo creo que sí. Bueno, buscando un poco de paralelismo con el fútbol, que a veces no nos gusta, pero quizás un Laudrup, un Xavi, un organizador, ¿no? Un organizador dentro del grupo que es la figura. Sí, pero quizás esta figura se vea más la cadencia, la no existencia con aquellos equipos
de nueva incorporación, ¿no? Equipos anglosajones así como muy modernos, quizás esa figura se pierde un poco porque al final hay mucho ego dentro y las estructuras No, antiguas o tradicionales no se da el caso. no te creas. A ver, estuve en el primer En año de Sky, Sky, que era un equipo, sí, y yo entré como road captain en las grandísimas, un montón de vueltas que iba. O sea, no, ellos tenían estudiadas un montón de cosas y para nada, ¿eh? O sea, no sé, otros sí, equipos, pero pero ya, pero es que a lo mejor en el Sky eras tú el Laudrup del equipo, cuando arrancó el Sky. Ay, sí, no, que a lo mejor cuando se creó el Sky, el mítico Sky que fue 2000, ¿qué? 10, 2012, 2010, 10, 10, 10. 2010, ya pasa el tiempo. Quizás eras Sí. tú esa figura, por eso, No, por eso no la viste. no, estaba Kurt Arle Arvesen, Sí, había un montón, Michael Barry, sí, es éramos un verdad. montón. Mira, Michael Barry, americano y venía de Colombia. No, tranquilo que pues, Chioni, Colombia que quizá era, o a CSC, que era un equipo previo, que fueron un poco los pioneros en llevar lo que tú llamas el ciclismo anglosajón. No, esa gente ya tenía sus dos caracteres. Yo creo que todos, ¿eh? Yo creo que hay muchos prejuicios también sobre ciertas cosas y para nada. O sea, ellos han incorporado otros métodos, otra ideología y ha muy funcionado, positivas, ¿no? muy Mucha gente era, positivas. bueno, era muy reacia mucha gente, ¿no? Yo creo que la mentalidad inglesa muchas veces sí que es de no hacer las cosas de la manera que se ha hecho siempre, porque se han hecho siempre, ¿no? Entonces, si ellos encontraban otra lógica, pues la llevaban a cabo. No tenían ese miedo, ¿no? A la incertidumbre, que igual otros equipos son más cautelosos y dices, pues no vamos a cambiarlo. Ellos sí, probaban y mira, y ¿por qué no, no? Y eso, claro, dio mucho celo, sobre todo que lo dijesen. Yo creo que cuando entró Braceford, Eh, entró muy, como se dice, como un elefante en una sí, en la cacharrería, ¿no? cacharrería, sí. Haciendo mucho ruido, y la gente dijo, ¿este dónde va? Este es un listillo. Este es un arrogante, ¿no? De la manera que Claro, entró y vamos a ganar sí, el Tour en 3 años. Y la gente lo cogió así como quien decir, ¿pero dónde vais? pero incluso, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Vale, Sí, no, sí, te escucho, incluso te escucho. el mismo pelotón, o sea, yo creo que dentro del pelotón los primeros meses sufrimos muchísimos celos debido Bullying. a esto, ¿no? Bueno, había estos que se creen, ¿no? Que porque tienen un bus con wifi ya aquí van a hacer lo que quieran, ¿no? Y yo, a ver, siempre cuento la misma anécdota cuando gané la Head Newsblade, que fue con el casco cubierto, al día Sí, siguiente que era Kurne, Bruselas Kurne, Bonen vino y me daba así en la cabeza y me decía, eso no es legal. Digo, ¿qué? El casco no es legal, no se puede. el huevo, el huevo. No, era un casco normal cubierto y luego a las 2 semanas lo llevaban todos, ¿no? Sí, Entonces, claro, se generó muchísima. Veníamos también de Oman, que hubo un episodio súper feo en el que Wasson Hagen se paró a orinar de líder a 50 de meta y nos atacó 3 equipos. Y bueno, hubo un montón de cosas al principio porque, sí, bueno, éramos un equipo que quería hacer las cosas un poco diferente y que no tenía miedo de decirlo. Y eso pues generó mucho recelo, ¿no? Por mano de cierta gente y mucha gente era también inglesa que estaba en otros equipos. Pero son envidias, ¿no? Yo creo que al final es normal y ahí ha estado un equipo que aún en día de hoy genera muchísima envidia. O sea, que me sorprende cuando escucho ciertas cosas. Como dices, es que fichan los mejores porque tienen más presupuesto. Y luego, claro, Movistar le paga a Landa más de lo que le pagaba a Sky, ¿no? Entonces sí. dices, a ver, ¿de qué Es estás verdad, hablando? es verdad, es verdad, Claro, es es que verdad. hay mucha hipocresía en ese sentido. Parte de verdad habrá, evidentemente, pero hay mucha hipocresía. O sea, Sky cuando empezó no era para nada el equipo con más presupuesto que existía y para nada. Lo que sí que eran muy eficientes en la gestión de ese Sí, presupuesto, cosa que otros equipos pues igual no eran tanto. No tenían ese plan, no tenían ese calendario, no tenían un montón de cosas que Braceforth puso en marcha y bueno, muchos la han ido copiando. Él copió mucho, Dave copió muchísimo, sobre todo de otros equipos que hacían cosas buenas, como CSC. Heredamos de CSC, por ejemplo, el tema de la crono, no, el cocinero, heredamos gente que había estado trabajando con Bjarne Riis, sí, ha hecho carrera en Sky, auxiliares, gente ya un poco más de gerencia también ha estado ahí metida.
Entonces, Dave en ese sentido fue muy hábil y cogió lo mejor de la visión que él tenía de ciclismo, ¿no? Y la llevó a cabo. A nivel de planificación, por ejemplo, anual, era muy parecido al West Postal o Discovery, que apuntaba mucho al Tour y luego una vez el Tour ponía muchos medios hasta el Tour y luego como medio desaparecía también, ¿no? Un poco, así como No, otros no. equipos querían estar en todos sitios, Sky lo tenía muy claro, era eficiente, decía esto y que Mira, eso tampoco eso todo el mundo apunta al Tour. Y ahora que no sí, hay bueno, Tour, se ha eso está visto. claro. Ahora que no ha habido Tour, todo el mundo es que si no hay el Tour, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues se le acusaba a Bradford de una cosa que no es verdad, porque al final, mira, el primer año sacamos podio en Roubaix, se ganó Newsblad, Sí, se sí. ganaron un montón de carreras, se ganó en Down Under, o sea, se ganaron un montón de carreras previas al Tour y era un equipo lo más polivalente posible. Y sobre todo, me recuerdo las primeras cosas que hizo Bradford, que nadie estaba ahí por el pasaporte, ¿no? Y son cosas que luego se han dicho, pues bueno, que era un equipo que buscaba muy el corredor inglés y tal. Y sí que es verdad que No, dijo, queremos ser el primer equipo que gane un tour, con un pero inglés. con un inglés, pero para nada. Yo creo que se ha. Y eso me duele en parte porque por haber visto de cerca un montón de cosas del equipo y luego como mucha gente se le ha criticado con muchísima hipocresía, ¿no? Entonces, pues bueno, Vale. no lo considero justo, no lo considero No, no. justo y a día de hoy se Escucha, sigue criticando y bueno. escucha una cosa. No, no, no. Hay Luego, veces que hay que saber perder, Kaiser, hay veces que hay hombre, que saber hombre. perder. Y Sí, eso nos cuesta, eso nos a cuesta. los Eso nos. deportistas nos cuesta mucho. El saber Sí. perder Eh, no es una habilidad que tengamos todos. Es curioso porque ni nos forman ni nos entrenan para ganar y para gestionar el éxito, porque queda claro, pero tampoco es curioso que no se entrena a la gente para saber perder, que es lo que pasa el 99% de las veces. El perder Eh, es el día a día del deportista profesional y no profesional. Pero escucha, vamos a hablar de ti, claro, de mí. claro, del Sky, a mí el Sky, está muy bien el Sky, pero ya continúan 100 años más el Sky, que sigan con lo suyo y el Ineos. Claro, relax, Banesto, y para todos fue, bueno, vamos a ir moviendo un poco el tiempo, porque fue una mega sorpresa para nosotros tu fichaje con el creado, la mega estructura creada un poco para hacerle la competencia a Mapei, que fue, bueno, fue Fasa Bórtolo, para, Madre mía, para darle Kaiser, continuidad a Mapei. resume un poco que si no, no vamos a acabar nunca. Claro, Ahora tío. pasa a Rabobank, luego Sky, luego Vacansolé. Escucha, me estoy iniciando en esto del periodismo así y es que tienes tantas cosas que decir, es que no sé por dónde empezar. Entonces, de Fasa pasas a Sky, bueno, no, pasas a Sí. Rabo y de Rabo a Sky y Vaya rabo, vaya rabo. de Rabobank. Curioso, el Rabo. Rabobank que empezó en el 95 y que estuvieron a punto de fichar a Bart Breggens, que era Es campeón del mundo de verdad. mountain bike, que estuvieron a punto de ficharlo. Mira. Sí, sí. Y cuando nació el Rabobank, que así en español, pues el rabo, pues era como muy, muy sugerente el nombre, ¿no? Sí, Y luego sí. Vacan Soleil, que fue donde acabaste tu carrera deportiva. Pero sí que es verdad que a partir de Fasa Bortolo y ya en Fasa Bortolo, tu primer podio en Roubaix, ya te etiquetamos como realmente Juan Antonio Flecha, el comecocos bueno, el comecocos entre comillas de Come Adoquín, cojos, el Pac-Man. el Pac-Man Nah, qué va. el Pac-Man de A la ver, Adoquín. a ver, sí, en Fasa fue el primer año en que, como dices, pues conseguí un podio en Roubaix, aquí a Ganteguen también que hice segundo. Bueno, pues fue Flandes, gracias a haber estado en un entorno, una estructura un poco más focalizada con ese tipo de carreras, en la que se hacía un calendario no solo de esos días, sino un poco alrededor de estas carreras y que se entrenaba por ese grupo de corredores que iban a llegar a esas carreras, cuando digo entrenar, en las concentraciones, ¿no? sí. Pues bueno, de un salto de calidad súper importante, ¿no? Y de ahí, pues en Rabobank se continuó, sobre todo con Óscar Freire y Orrillo, ¿no? Pasábamos más, bueno, ese tiempo entre carreras juntos y hacemos todo ese calendario. Claro Y bueno, luego en Sky fue
yo creo que se potenció aún mucho más, ¿no? Siendo un equipo nuevo, pues se focalizó muchísimo en sacarle rendimiento a esas carreras, ¿no? Y el último año en Vacances Soleil, pues ya fue el año de la despedida. Y ahí es donde vi en Rubé, sobre todo, veía, me acuerdo aparte en Rubé que estaba en un grupo al final, dice todavía top 10, pero veía gente y decía, no sabía ni quiénes eran. O sea, había gente ahí delante en cabeza que, honestamente, miraba el nombre en las bicis y decía, ¿y este tío quién es? Y ahí ¿De dónde ha dije, salido? de hecho, o sea, te quedan 4 días. Y yo ya lo había un poco planeado que iba a ser el último año, pero ahí fue un poco esas señales, no sé a ti si te habrá pasado, igual en mountain bike sois menos, ¿no? Sí. Pero en carretera, claro, que estés en Roubaix y llegando a meta y veas corredores que no sepas quiénes son y que están ahí, gente joven, que están dando súper bien, es una señal súper importante e inequívoca de decir, te va a Esto, dar paso, la, viene la- gente súper buena, fuerte y oye, lo tuyo ya pasó y se, disfrútalo y se ya a- se está apaga, ahí. se apaga la luz de la vela, ¿no? Se va apagando la luz y dices, aquí hay poca luz ya, ¿eh? Aquí hay poca luz. No, o se mantiene o cuesta más mantenerla. Yo creo que Cuesta más mantenerla. cuesta mucho más mantenerla y a otros la encienden mucho más rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que está bien, hay que ser conscientes cuando algunos pues ven esa situación y decir, hay que dar paso, ¿no? Y sobre todo ser consciente también de que uno ya no, como dices tú, ¿no? Que no va lo que iba antes y que cuesta mucho más y ya todos esos años viajando, como hablamos al principio aquí de la mega entrevista que me estás haciendo, pues todo eso va quemando y al final pues dices, oye, ya fue, ya está y otra cosa, a surfear Mira, y a estudiar. bueno, para resumir un poco, eres el mejor clasicómano que hemos tenido a día de hoy, el mejor clasicómano que hemos tenido de la Doquín, directamente, Por porque supuesto. además habéis coincidido tres grandes ciclistas o cuatro grandes ciclistas que les molaba mucho la Doquín, bueno, que les molaba mucho las clásicas, y tú en concreto la Doquín, que era Orrillo, que era de tu misma filosofía, y Óscar Freire, que también lo tuve en las charletas y me decía que lo suyo eran las clásicas, que le encantaba. Y sobre todo la eficiencia, ¿no? El saber correr un día, saber correr bien, la tensión esa de correr un día y sacar el resultado en 5 horas, que no había segunda oportunidad, eso le motivaba mucho. Pero en concreto tú eras el que se centró mucho en el adoquín. Pero una cosa que me marcó mucho hacia el final de tu carrera en el Vacances Soleil, yo no sé si te acuerdas cuando me dijiste, que más allá de lo que nos estás diciendo, que cuando llegas a una carrera y al final de carrera estás rodeado de corredores que dices, ostras, ¿quién son estos corredores? O quizás en la vorágine esa de los viajes y moverte tanto no te has dado cuenta que llega gente por detrás y no los tienes localizados. Me dijiste una cosa que me impactó mucho, me dijiste en final, en tu época en Vacances Soleil, me dijiste, el ciclismo ha cambiado mucho. Antes en octubre el equipo te enviaba a casa, se olvidaba de ti y volvías en febrero en la Challenge de Mallorca. Y ahora con el Pro Tour es un 365 días constante, no se para, no. Y entonces eso Bueno, me dijiste, exacto. es un ciclismo Sí. diferente, es un ciclismo que me cansa ya, Bueno, claro, o sea, me cansa por no decir que físicamente. estaba Claro. quemadísimo, pero bueno, yo creo que buscas una excusa porque, dices, a ver, quema mucho eso, ¿no? A ver, uno que puede entrenar en la Cerdaña, que puede entrenar en Barcelona con buen tiempo, pues muchas veces ve a sumarle días al estar fuera de tu entorno, pues a mí me dolió mucho, ¿no? O sea, yo creo que el ciclismo, pues siempre lo he dicho, te da mucho a nivel personal y profesional y uno busca sus objetivos, sobre todo cuando uno tiene 20 años o antes, pero que hay un momento que te das cuenta que te ha quitado muchísimo, ¿no? Y cuando ves que sobre todo te está empezando a quitar más de lo que lo hacía al principio, porque claro, tú cuando pasas a profesionales, lo que decía, bueno, pues de octubre a Mallorca, vacaciones, ¿no? Como el que dice, pues puedo No, estar en casa. vacaciones no. Estabas en casa Bueno, entrenando, que eso exacto, no te pero a tu estresaba, al bola, pero a tu contrario, te bola, molaba entrenar. Sí. claro. No, yo creo que esa falta de conciliación un poco de vida personal, pues claro, al final te quema mucho más. Yo creo que quema más con 36 que Hombre, con claro. 26 o con 20, ¿no? Yo creo que con 20 te daría igual. De hecho, mira, con la época que nos conocimos, yo me fui a Puigcerdá de allí Sí, solo, sin conocer a nadie y sí. con Y el sueño de entrenar allí y, y de buscar sí. las mejores condiciones, ¿no? Cuando al final pues buscas un poco lo contrario, dices, bueno, esto ya sé lo que es, o lo sé gestionar mejor
y noto que me falta lo otro. Pero bueno, yo creo que cada uno tiene su motivo, ¿no? Porque yo creo que es muy común en muchos, ¿no? El ver el final de su carrera deportiva empujado por eso, ¿no? Pero en mi caso, bueno, yo lo vi aún más, el decir, claro, en el 2000 el ciclismo no es el que había en el 2013, ¿no? Para nada, ha cambiado. Y Escucha, tampoco son tantos años, 13 años son poquísimos, No, o sea, no. sí. Yo ahora pienso, estamos en 2020, 2007, 2008, pues quizá en ese aspecto no ha cambiado tanto el ciclismo. Y ahí es cuando Y, empezó, 2007-2008. y del ciclismo así un poco nuevo, a mí me han hecho la pregunta alguna vez. Me han dicho, hostia, ¿te molaría el ciclismo de carretera y tal? Digo, pues no te digo que no ahora, que no me gustaría es correrlo, pero quizás me gustaría correrlo en el ciclismo este de carretera americano. El Tour de Cali, pues yo qué sé, el Utah, California y todo este, que es así un poco filosofía mountain biker, un poco el ciclismo medio. ¿Te hubiera gustado correr ese ciclismo o no? ¿Llegaste a correrlo? No, Tipo no, no. Quebec, Canadá. Sí, pero eso no te olvides que eso hubiera involucrado mucho más viaje y estar aún mucho más alejado de tu casa, ¿no? Yo creo que si volvemos un poco al decir, bueno, ese burnout, de estar quemado en la carrera deportiva por haber estado tanto tiempo fuera, pues si te vas a otro continente vas a estar, yo creo que eso está bien cuando tienes 20 años, pero cuando tienes ya 34, 35, desde un punto de vista no tenía mucho sentido. Así No, que pero no tuve la me refiero. oportunidad tampoco, pero no, yo creo que cuando uno, o sea, yo creo que tiene su público y en tu caso, pues, no sé, yo creo que a día de hoy no te veo haciendo eso, ¿no? Con 20 años, pues igual, sí. No, Pero una no, cosa pero es el Tour de California, que era súper profesional, y otra cosa son otras carreras que igual no conocemos ni los nombres sí. y que están ahí, que la gente se hospeda en casas de gente que cede. Bueno, está bien. No, me refiero, Eh, me refiero un poco que da un poco hilo a un poco a lo que cuando acabaste tu carrera deportiva, que nos demostraste una faceta diferente, que en el momento que corrías no te la podías permitir, o al menos tanto como te la permitiste una vez acabaste, que fue el rollo este, pues el surf, que es tu gran pasión también, el viajar, el descubrir países. Bueno, un poco que quieras que no, pues esas carreras tienen ese componente de viajar, de filosofía. Un poco a ti como te gusta ver ese ciclismo, un ciclismo de romántico, de puesta de sol. No, es verdad, al final durante muchos años te has dedicado a conseguir resultados, pero sí que es verdad que eras uno de los corredores que incluso estando en carrera y a lo loco, siempre tenías un punto de vista de, ostras, el puntito ese de puesta de sol, de esa climatología que crea romanticismo en el ciclismo. Y bueno, pues te hacía un poco referencia a ese ciclismo americano, ese ciclismo de otros países, asiático, Langkawi y eso, sí, que va un poco en la filosofía tuya también, ¿no? porque en Estados Unidos ya no quedan carreras de carretera, por lo visto. Todo es gravel y no hay Sí, calendario. es verdad, es verdad. Sí, no hay calendario apenas, es una pena. Pero Queda bueno, no, sí. Quebec, Para todos mí los demás. sí, no, el componente aventurero en el ciclismo pues me gusta mucho, pero como te decía antes, yo creo que tiene su época. O sea, yo es algo que ahora no haría, para nada. Si al principio de esta entrevista te decía que valoraba mucho a una plataforma como Swift, que en menos tiempo consigue grandes resultados, es porque me gusta invertir parte de ese tiempo haciendo otras cosas, ¿no? Yo cuando dejé de correr también hice 4 años de carrera universitaria Sí. y, claro, inquietudes y demás, pues bueno, para mí el ciclismo, que era una actividad que le había dedicado mucho tiempo, en una época y una etapa de mi vida, pues no la volvería a hacer para nada, porque sé que me gusta hacer un montón de cosas. Yo creo que eso está bien para cierta gente en cierta época. Yo eso ya lo he vivido, ya lo he pasado y bueno, pues sí que voy a buscar la puesta de sol, pero no tengo que hacerme 7 horas de bici, ¿sabes? Para ir a Claro. verla El sol pasa, antes de la vida. cada día a las 7 de la No, mañana pasa y se va, o sea que lo no, esperas, o lo sea, antes esperas, ¿no? Lo esperas. pues exacto, prefiero dar un paseo con mi mujer y mi hija, por decirte algo, ¿no? O sea, o estar con amigos o esas cosas, ¿no? Que yo creo que el ciclismo, pues bueno, que lo decíamos, ¿no? Que te quita mucho de otras cosas y este tipo de aventura, y esto ya se está acabando de batería, Bueno.
pues te quita de todo lo demás. Escucha, y Así ahora... que nada, bueno, ¿tú cómo lo llevas? ¿Tú cómo llevas el post ciclismo? Porque tú aún corres, aún Sí, compites. sí, algunas carrerillas que yo creo que tú te podrías venir con nosotros a hacer alguna carrerilla de estas de mountain bike. Sí, es verdad, de Yo con pareja. Purito me junto que este te la lía rápido, No, quita, joder. quita. Calla, que es biker total, ¿eh? El tío se ha reconvertido Ya, a ya. biker y le encanta. Mira, Y tú yo con servirías. Porque no, además no, se para corre correr sí, pero para ir ahí con vosotros. Mira, yo con Purito de juveniles ya te digo que me destrozó en la habitación del hotel. De juveniles, él y Florencio. en la época, De es juveniles, verdad. siendo dos niños. O sea, Purito es que te la Te la lía, lía, te la lía, te la te lía. puede meter crema para el frío yo qué sé. Es En que el cepillo de sería un sin vivir, dientes, ¿no? Yo radio quiero un ciclismo salud. de relax ahora, no quiero estar pendiente de Purito que te haga la puya, que te la haría seguro. Claro, que te ponga radio salir en el cepillo de dientes, ¿no? Sí, no, 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 Nada, no. nada. Mucho estrés, mucho estrés. No, bien, Mucho bien. estrés. Lo digo muy bien, porque además en este nuevo rol, faceta que se ha creado a nivel internacional de embajador de marcas, que antes, pues una vez acabas tu carrera deportiva desaparecías, ¿no? Las marcas no se Claro. vinculaban con prescriptores o con gente que podía pues, aportar a la marca. Pues la verdad es que me mola, es una faceta que es divertida, me encanta, me encanta. Porque un poco como tú, yo me enganché a la bicicleta no por los resultados, me enganché a la bicicleta porque me molaba ir en bicicleta. Con la de BMX, con la de... No mientas, que has sido campeón del mundo. No Sí, mientas, que sí, has sido campeón. sí, pero al final un poco hay niños, hoy en día hay niños que se enganchan a la bicicleta porque realmente a los 7 años te dicen, yo quiero ser campeón del mundo. Yo cuando empecé con la bici era un medio de transporte para ir a la montaña y tal, aquí en la Cerdaña, para poder ir al río, para poder ir a saltar, para poder ir a ver aquel sendero, pero realmente no había ese objetivo de ser campeón olímpico, no tenía esa meta tan definida, ¿no? Y me enganché por eso y ahora continúo haciendo bici, pero precisamente por eso, porque me gusta ir en bici y disfruto yendo en bici. Entonces, Y ahora que decías lo de haber estado en casa, porque claro, tú no has estado tanto tiempo en casa. O sea, yo creo que el hecho de haber podido estar un poco, decir, buah, ha tenido que ser algo súper nuevo para ti. claro, sí, Nuevo sí. y no sé qué te llevas de eso, si te ha gustado o no. Bueno, ha sido interesante saber un poco con lo que tú dices, que sí que es verdad que cuando estás metido en la vorágine esa de ser deportista élite, tienes unos objetivos definidos y dices, ostras, pues tal día a tal hora tengo que correr y entonces tu jornada diaria va muy pautada en ese objetivo, en esa luz que te guía, ¿no? El levantarte, el desayuno, el hacer dieta, el dormir, el descansar. Y estos 70 días, pues quieres que no, aunque es cierto que ya llevo unos cuantos años retirado, se me ha hecho muy extraño, ¿eh? Se me ha hecho muy extraño porque la primera semanita como que, bueno, es como si fuera una semana que ha llovido mucho y ha nevado mucho y dices, bueno, no puedo salir. La segunda semana ya piensas, oye, pero aquí, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que encaminar mi jornada Claro. diaria? ¿Cómo la organizo? O sea, porque empiezas a no tener horarios. Y bueno, no me costó, porque es verdad, como dices tú, también es verdad que en mountain bike corríamos poquito o corremos poco en la época, pero también viajamos mucho, porque también hacía pues carrera en Canadá una semana antes, carrera en Estados Unidos una semana antes. Al final, en días de carrera corríamos muy poquito, pero en tiempo también estábamos mucho fuera de casa, acuérdate también. Pero ha sido interesante el hecho, bueno, y a mí me ha pasado, era pues desde los 14 años que no estaba 70 días o 60 días parado en casa, entre comillas, excepto el Y te, invierno, ¿y pero te plantearías ahora estar más en casa, quitar, no sé, ciertos compromisos con las marcas y demás por estar más en casa? sí, porque me he dado cuenta que muchas de las cosas que se pueden hacer con las marcas también se pueden hacer desde casa. A veces bueno, a ti te habrá pasado. Irías con la marca. Sí, hombre, no, con las marcas sigo, claro, con la marca, pero con la marca. No, no, Ciclista, ¿no? Como dirías, no, bueno, ciclista de siempre. bueno, ahora estoy también haciendo otras cosas, ¿eh? No solo, ahora realmente el ciclismo que hago no es un ciclismo de resultado, no se va a buscar el resultado. Y luego también hago muchas cosas que no son de cara a la galería. Me refiero que cuando eres ciclista todo es de cara a la galería de resultados, imagen y tal. Entonces,
Ahora hay muchas cosas que hago por la parte de atrás que no tienen por qué necesitar una publicidad. Y bueno, ya lo sabes tú, muchas veces tratar con clientes, tema de feedback, probar cosas, testear material que no necesariamente tienen que ser comunicados, pero es un trabajo más de la parte de atrás. Y ese trabajo sí que se puede hacer en casa. Sí que es verdad que a veces mira, bueno, pues, para ir a probar unos neumáticos no es necesario ir a California. O sea, lo puedes Bueno, el probar gran ejemplo es la charleta, que llevas charleta. sin fallar cada día y te tengo que dar la enhorabuena. Y aparte de la enhorabuena, felicitarte porque he visto como me has llamado, me has contactado una semana antes, me lo has recordado. Eso es un trabajo de lo que tú dices, fuera de esa galería y que no de todo el mundo y que tú está claro que tienes la constancia y que no improvisas, que tienes un calendario. Yo te veo muy bien ahí, o sea que, no sé, yo te animo que Hombre, esto ahora es en Instagram y tal. Perfectamente hacerlo en cualquier otro medio de comunicación. No, tendré que aprender mucho de ti, porque realmente Juan Antonio Flecha acaba su carrera deportiva, se dedica 4 años a estudiar, como bien dices, a formarte, carrera universitaria, que es algo que realmente admiro mucho de ti, que a la edad de 36, cuando te retiraste, 35, 36 años, decidieras arrancar o acabar tus estudios universitarios, cosa que a mí ahora mismo lo admiro, realmente lo admiro, es ponerte. Bueno, no, pero es otro contexto. Con hijos y tal yo no lo haría. O sea, ahora yo creo que me pillé en una época que lo podía tiempo. hacer, pero ahora sí, mira, me apunté un máster este año y es que soy incapaz. O sea, no, son etapas. Y esa ya fue y ya está. Pero bueno, no, bien. Y luego tú, bueno, engancharte a los medios de comunicación, que era algo que hubieras pensado en tu carrera deportiva, cuando estabas en activo, hubieras pensado acabar haciendo de comentarista. Y lo que mucha gente no sabe, comentarista de ciclismo en Eurosport, pero al mismo tiempo creador de contenido para Eurosport, que no es solo lo que yo hago, que me pongo delante de la charleta y un poco, sino realmente tú haces un trabajo por detrás de crear contenido, de crear las imágenes, editarlas. O sea, ¿te hubieras pensado estar en esta posición ahora mismo? No, para nada, pero todo empieza. Por eso te decía, el caso tuyo es el claro ejemplo. Tú dices, o sea, le restas un poco de importancia, pero sí que detrás un trabajo preparativo súper importante. Y eso es una creación ya digital, audiovisual o lo que sea. Esto no deja de ser un contenido medianamente preparado o no, planificado, y es un proyecto, ¿no? Y ese proyecto pues hoy en día es Instagram, pero ¿por qué no puede ser Red Bull TV, ¿no? ¿Por qué no puede ser Eurosport o, yo qué sé, GCN ahora que está con una plataforma también súper chula, que, bueno, que en teoría van a ir expandiéndose más y entonces, pues bueno, lo importante yo creo que cualquier persona que empieza, que hoy en día el acceso al tecnológico y tal tenemos muchísimo. Y bueno, se ven casos pues como el tuyo, que al final pues cierto talento pues se ve sobre todo soportado con cierta profesionalidad y al final pues vas vas aprendiendo cosas o te vas viendo por vías que tú quieres. Y lo más importante yo creo que es esto, ¿no? Que a ver, yo ahora como comentabas antes, estoy colgando más cosas en YouTube y tal, pero no es soy Instagramer, soy YouTuber, no, yo creo que lo importante es que todo proyecto, toda cosa audiovisual o creadora digital que tenga, pues al final son plataformas donde eso se publica, pero hoy puede ser aquí, ¿no? Tu Instagram, sale tu Instagram, mañana puede ser en TV3, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y al final eso es lo que vale, no vale el emplazamiento de producto que puedas hacer, eso está bien, pero yo creo que nadie tiene, o sea, el objetivo principal tuyo es esto, ¿no? Tu contenido, tu producto, por así decirlo, es esta charleta y bueno, y eso está ahí, y está generado, está creado, hay un trabajo detrás y bueno, y que sigas para adelante. Porque, mira, no iba por aquí, la charleta, pero te lo agradezco que reconozcas estas charletas que llevo haciendo desde el día 17 de marzo. El otro día pensaba, digo, llevo 60 charletas ya, y cada día a las 3 y contactando a la gente. ¿Con cuál de esos te lo has pasado mejor? Mira, se ha tirado al suelo. Yo creo, mira, ya sabes tú, bueno, publicaré la lista dentro de poco, otra vez, la charleta ha habido de todo, gente del motorsport, ciclistas reconocidos,
gente no reconocida, gente que yo quería que se vieran reconocidos, como son la gente del Bike Trial, que son líderes a nivel mundial los españoles en Bike Trial y en Trial, y a veces los tenemos ahí un poco como el ciclismo ese separado. Yo con la que más me lo pasé peta fue con Cedric Gracia. No sé si la has visto. Sí. Bueno, Es un personaje, que pero aparece ahí vestido de Capitán América. Oye, ¿sabes que el traje de Capitán América, ese traje fue con el que ganó a Rampage? Ostras. Él ganó un Rampage vestido de Capitán América y haciendo un backflip. No te lo pierdas, es que está muy majada. De los primeros. Yo me acuerdo de. Bueno, claro, es que me gustó porque hablabas de la época de Zoom, Claro, y claro, esa época fue un poco cuando nos conocimos y me hablabas mucho de esta gente y yo recuerdo haber estado por Saint-Gaudens, estaban, ¿no? Zoom, por aquella zona. Saint-Gaudens era la fábrica, sí. Bueno, una pena como marca, ¿no? Que en su día era tan mítica para nosotros y bueno, pero han quedado personajes como Gracia. No, pues por eso te preguntaba, porque no sé, ¿con quién te habías pasado mejor? Con la que más me lo pasé fue de divertirse, Sí. con Cedric Gracia. Luego había pues un poco Remember. El peor ahora, el peor. El peor, mira, el peor con Absalón, te lo voy a decir directamente. No, es verdad. No, pero escucha una cosa, lo vas a entender muy rápido. Del tirón, pum, ahí en la directamente. Rui Costa. No, al contrario. Mira, con Absalón hemos sido rivales toda la vida, rivales deportivos. Pero es curioso porque yo, por ejemplo, con Absalón coincidimos en equipo Scott, compañeros de equipo, compartíamos habitación, teníamos muy buena amistad. Bueno, tenemos muy buena amistad. Con el equipo Bianchi, que yo me fui al equipo Bianchi, se vino él también, y incluso momentos muy difíciles en su vida personal, bueno, familiares, con la defunción de su padre y tal, pues lo pasamos juntos en la habitación y muy buena amistad. Y hemos pasado momentos, pues eso, muy guays juntos como compañeros. Luego tuvimos momentos también muy guays como rivales, porque al final yo siempre he dicho que mis segundos puestos muchas veces eran victorias, porque claro, ganaba él y el haber luchado contra Absalón era como una gran victoria. O sea, mis segundos puestos se veían engrandecidos cada vez que me ganaba Absalón. Pero en cambio en la charleta, el tío lo tuve que finiquitar a los 30 minutos. Digo, pero pero qué desastre, con todo lo que hemos vivido juntos, que hemos tenido movidas de las gordas de fiesta, yo qué sé, aventuras mil, y le tenía que ir ahí tirando, tío, como si le apretara una brida para hablar, ¿sabes? Yo creo que le estaban tirando con una brida por atrás para que no hablara. Y a los 30 minutos me lo tuve que finiquitar. Digo, si es que no avanzamos. Los minutos duraban 70 segundos con él. Digo, no puede ser. Y lo tuve que finiquitar. Pero por ese aspecto, ¿eh? No porque dices... Por el aspecto de decir, joder, qué poca chicha me ha dado, tío. Pero bueno, cada uno es como es y el carácter de cada uno es como es, la verdad. No se puede un Cedric Gracia todos los días, ¿no? No, en absoluto. Y luego he tenido gente pues con historias muy curiosas. Por ejemplo, Oscar Lanza, que además coincidió un poco con la época del confinamiento, pues un poco el accidente que él tuvo de ser referente nacional del motocross, campeón de España de motocross, corredor oficial de Honda y tal. Un accidente, pues al final de su carrera deportiva, quedarse en silla de ruedas y un poco... Esa entrevista la hice un poco con putería, porque era la época de confinamiento, que la gente estaba un poco decaída, y putería entre comillas, porque con Óscar tenemos muy buena relación, y dije, ostras, me molaría que hablaras de este tema, de que al final es todo barreras que las podemos tirar abajo y que hay que encontrar un poco el resquicio ese, la luz, y seguir la luz, y seguro que de esta salimos. Ha habido charletas muy interesantes. Luego, por ejemplo, Egan Bernal me atendió muy bien. Había sido mountain biker, es mountain biker, y fue... ¿Tiene flow o no? ¿Tiene tanto flow como Hermida Bernal o no? Tiene flow, tiene flow. Lo que pasa es que, claro, es de la escuela colombiana, y tiene más flow en carretera. Pero claro, es que en Colombia tienen un gran referente como es Rigoberto Urán, que ese sí que tiene flow en la bici y flow en las redes sociales. Es un crack. Pero mira, hablando de los 30 minutos de Absalón, pues mira, contigo no cuesta nada porque llevamos 1 hora y 19. ¿Qué te parece? Madre mía.
Ya la, ¿Nos ¿tienes van a la reclamar o nena? qué? No, ¿tienes la nena que te pide el biberón o no? Bueno, sí, nah, ahí se acaba de levantar de la siesta, que la he escuchado, pero bueno, ya le toca la cena. Hace horario inglés, ¿eh? A las 5 a cenar. ¡Ostras! Que British No, lo que no aguanto time. se llama... Se llama... Oye, pues vamos a empezar a finiquitar. Vamos a empezar a finiquitar Ahora. un poco. Vamos a empezar a finiquitar un poco la charleta, va. Venga, va. No te voy a robar mucho más tiempo. Hoy otro día hacemos un vídeo de YouTube y ya está. Vale, pues venga, cuando quieras. Cuando quieras. En fase 3. En fase 3. Es verdad, es verdad. Sí, porque así puedes venir tú a... Nos podemos cambiar de provincia. No estaría mal, no estaría mal hacer una. No estamos como el de Rosso, que el de Rosso, al principio del confinamiento, puso una foto ahí en la casa de la Serrania y digo, ¿no serán los confinados en la Serrania? Y dice, no, no, yo he vuelto. Digo, míralo, el de Rosso. El de Ross. Es Carlos Arias, que nos sigue mucho, me sigue mucho las charletas por aquí. Siempre está por aquí. El Arias. Carlos Arias. El Arias, madre. Pues... Y oye, ¿tú cuándo arrancas el calendario? Va, porque ahora se ha... ¿Qué calendario? ¿Qué calendario? De carreras, se ha anunciado... Yo no corro. No. Pero me refiero como comentarista, se ha anunciado un calendario ciertamente especial y no sé cómo lo vas a gestionar. No, pero yo en ese sentido este año en Eurosport en concreto internacional, que es donde yo trabajaba más, ha habido un montón de reestructuración, de cambios y la verdad que en principio no tenía ninguna perspectiva este año. O sea, lo que había hablado con los nuevos jefes, que es GCN, ¿no? Lo que lo lleva todo, me habían dicho un poco que bueno, que había que ser de GCN para hacerlo de internacional. De hecho, se ha estado viendo un poco y bueno, ahí quedaba la cosa. Sigue con ellos, con GCN, tenía un proyecto súper chulo, pero era para la plataforma. No te puedo contar mucho, pero se tenía que haber empezado a grabar en abril, mayo, y estamos ya, o sea, tenemos ya un poco toda la preproducción muy montada para que en cuanto podamos grabar se haga, pero es un proyecto que tengo muchísima ilusión y son pocos días de trabajo, o sea que bueno, este calendario mío que yo tengo de momento, que es lo único que sé, es en cuanto nos dejen grabar, nos dejen viajar los cámaras del Reino Unido y poner manos a la obra. Pero lo que salga al margen de esto, sí que había comentado este año UAE Tour con RCS, que es el organizador. Y ahora pues sí que comentaré con ellos seguramente Strade Bianche, San Remo, y me habían propuesto igual Tirreno Adriático también, y eso es lo único que sé, ¿no? Pero no es con Eurosport, es con la señal internacional, ¿no? Lo que es, bueno, si un canal de televisión lo coge, pues coge ese audio y no quiere usar eso. Y en fin, cosas que no vamos a explicar ahora, pero que bueno, que ahí estaba, ¿no? Que es el poco calendario que tengo a nivel de profesional. Pero bueno, no me quejo, porque lo que dices tú, lo que hablábamos antes, está bien en casa y los que hemos estado pocos, pues lo apreciamos. Y aprovechas. Muy bien, claro que sí. Perfecto, pues mira, oye, pues a ver si entramos en fase 3. Puedes darle rienda suelta a esos proyectos que tienes ahí. Bueno, fase 3 o 4, ya no sé cuántas fases necesitamos para volver a una cierta normalidad. La playa aquí, el paseo marítimo es fase 4 ya, ¿eh? Por cierto, los caídos están ya. Dime, han pasado a la siguiente dimensión. Hay algunos que ya han pasado a la siguiente dimensión. Escucha, ¿has sacado la plancha o no? De surf. Surfeado. Mira, el primer fin de semana que se pudo hacer deporte hubo condiciones de olas. Y estuvo guapísimo. Tuvimos suerte. Y desde entonces ya poco más. No, bici y a gusto. Nada, poco. Nadar a primera hora igual si puedo, o a última y poca cosa más. Algún viaje si podemos hará y ya está. El surfing no es como el ciclismo, no. Dependes de las condiciones. Entonces no es un deporte que puedas contar con él. Tienes que, bueno, si se da y si no, no. Escucha, yo ahora me he enganchado a hacer foil. Foil en el lago de Matemala. Pero foil con motor, ¿eh? Flipas. No. Ojo, ya te explicaré. ¿Con motor? Sí, claro, todo eléctrico. Yo voy todo eléctrico. ¿Cancelar el motor o qué? ¡Hombre! Motorino. Sí. Motorino del canche. Lo encontré en una bici sumergida en el Atlántico, que era la bici de Cancelara. Y le quité el motorino y iba a funcionar. Siento decirte que con eso no tienes mi respeto, Kaiser, tío. ¿Cómo puedes ir con un foil
con motor, o sea, por favor. Claro, sí. Voy a ir ahí y te voy a grabar el Cook of the Day. Sí, te recomiendo esa cuenta porque... Cook of the Days, Cook of the Days. Cook of... Sí. Pues lo miraré. Nada, Sí. Bueno, pero el foil es súper difícil. O sea, el equilibrio del foil es muy difícil. Mucho. Pero me mola, mira, me he enganchado. Me he empezado a enganchar un poco a los temas de agua. O sea que mira, son Muy cosas bien. de esas que hay que dar rienda suelta a las inquietudes una vez se acaba la carrera deportiva, Sí. que no se acaba el mundo. Una vez acabas No. esa faceta, ese capítulo de tu vida en el mundo de la alta competición, pues hay otros capítulos por abrir y explorar y formarse, eso sí. Sí. Pues da un poquito de surfing cuando puedas. Va, a ver, que me Sin enseñarás. Sin motor. Aquí como vengas con motor un día, vamos, te Vale, sacan bambú. rápido de la playa. Bambú, ¿no? Ahí, con el bambú de la playa te calientan bien. Bueno. Escucha, Juato, Joan Antoni Flecha, moltes gràcies per la charleta. Espero haber hecho una buena, no una bruta figura, sino espero haberlo hecho medianamente bien. Y, oye, mañana sabes a quién tengo de la charleta o no. Yo creo que no has coincidido, pero lo conoces. ¿Le has dicho que tenías... ¿A quién? ¿David? Tengo a David Lozano. David Lozano... Corredor de profesional de carretera en el equipo diabéticos, digamos, sí. del Novo Nordisk, que es súper complicado decirlo, el nombre, pero para dar un poco lecciones de que aun siendo diabético, teniendo pues ciertas dificultades a la hora de practicar un deporte, no es para nada impedimento en ser profesional de carretera y con un calendario paralelo, evidentemente, al Tour, no lo hacen, pero bueno, que nos va a hablar un poco de cómo es el llevar eso, pues un cierto impedimento a la hora fisiológico, pero que es totalmente combinable y bueno, se puede hacer actividad tranquilamente normal. ¿De acuerdo? Así que mañana, David Lozano, ¿qué te parece? Pues nada, que lo vas a hacer genial. Atento. Otra vez, seguro. Atento. A ver si no... Luego los juegas en YouTube, también puedo verlos más tarde, así que... Claro, los estoy... Bueno, ahora ya se pueden colgar en el IGTV de Instagram, se quedan colgados. Perfecto. Pero luego los editamos y los colgamos en el YouTube para que se vean ahí hasta que la gente... Para dejar ahí legado, hasta que YouTube no cierre, Buah, puede cerrar, todo puede cerrar hoy en Todo día. puede cerrar. Y nos lo ha demostrado esto del coronavirus, ¿eh? Sí, Que sí. de repente se ha parado un mundo casi. Se ha parado España y nadie se lo hubiera esperado. Muy bien, Kaiser. Pues Muy suerte bien. con las siguientes charletas. Gracias por Un abrazo, invitarme. un saludo. Un codo. Sí, un codo. No, un abrazo. Somos de abrazos. Espero que la familia esté bien y nada, recuerdos y Igualmente. espero verte pronto. Va. Venga, que vaya Adeu, bien. company. Un abrazo. Adeu, que vagi bé. Chao. Adeu. Bueno, chavalillos, pues aquí estoy sudando y todo, estoy sudando. Si es que me emociona hablar con amigos, hablar con gente que le apasiona la bici y más Juato, Juan Antonio Flecha, que hemos compartido muchos entrenamientos aquí a la Cerdaña. Muchas inquietudes también, muchas inquietudes personales cuando ves que no caminas, que caminas, y un poco también lo que decía él, el perder, que a veces cuando hablamos, ostras, siempre cuando hablas, nunca gana el otro, siempre pierdes tú. Y a veces cuesta como deportista profesional admitir que el otro ha sido mejor que tú. Así que es un placer hablar con Juan Antonio Flecha y además ahora lo tenemos ya ahí a tope como referente de charlatero oficial en Eurosport y con sus nuevos proyectos que tiene por delante. ¿De acuerdo? Así que mañana una charleta más y vamos siguiendo esta semanita. Ya tenemos la semanita cerrada. Ya os he dicho antes que mañana tenemos como el charleto oficial de mañana va a ser David Lozano, corredor profesional de carretera, en un equipo que está creado exclusivamente para corredores con diabetes, diferentes tipos de diabetes, y que lleva muchísimos años el equipo existiendo y que es un poco el ejemplo de que no todo se acaba, pues, una vez en el momento que te detectan un problema pues, físico o fisiológico, pues que no todo se acaba, sino que nos va a explicar un poco el ciclismo, cómo también se puede hacer un ciclismo siendo diabético, ¿de acuerdo? Así que mañana David Lozano, aparte de que cuando era jovencito era mountain biker, campeón de España en ciclocross y otras cosas más, que mañana os explicará. Venga, entonces, nos vemos mañana a las 3. Chao, charleteros. Adeu.